Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Este texto, hermanos, nos muestra algo muy necesario en nuestra vida. Cuando nosotros hablamos hace 8 días de la sumisión o de la sujeción, nosotros podemos darnos cuenta, hermanos, que nosotros necesitamos el poder del Señor para sujetarnos. Porque una de las cosas que nosotros vemos en las Escrituras que hizo que Satanás cayera, aparte del orgullo y pudiésemos mencionar muchos otros pecados, fue que no se quiso sujetar a Dios. Ahí vemos la primera caída. El diablo no se sujetó a la autoridad en el cielo y por eso cayó, fue expulsado. Luego vemos a nuestros primeros padres, Adán y Eva en el huerto del Edén, no se someten a Dios. Al desobedecer el mandamiento directo de Dios, ellos estaban exaltando y estaban yendo en contra de la autoridad. Por eso es uno de los pecados principales, por decirlo así, en los que Satanás más ataca la iglesia, ataca a las familias, ataca los hogares, las parejas, ataca también a los que son trabajadores en una empresa, como veíamos, y ataca a una sociedad. Influye en una sociedad que le cuesta someterse. Por causa del pecado que habita en el ser humano, Satanás aprovecha, porque no vamos a echarle toda la culpa a Satanás, pero tampoco vamos a echarle toda la culpa al hombre. El hombre cayó, el hombre es pecador, pero Satanás también cayó. Satanás es astuto, Satanás es organizado, Satanás tiene su ejército. Satanás, como vamos a mirar en un momento, tiene sus artimañas, tiene su manera de actuar. Entonces vemos ahí una naturaleza caída del hombre por un lado y Satanás por el otro, influyendo en esta sociedad para que se vaya contra la autoridad. Los hijos están yendo contra la autoridad de los padres. Los padres no están bajo la autoridad de las Escrituras para criar, para educar. Los niños se están yendo en contra de la autoridad en los colegios, en contra de los profesores. Ya no es como antes, eso no es un secreto. Los jóvenes están yendo en contra de la autoridad, no solamente de sus padres, sino también de las autoridades civiles. Y podríamos mencionar muchas áreas en las que
detrás de todo esto hay alguien influyendo también. Ahora bien, cuando pensamos en la iglesia local, una de las cosas por las que el diablo se está metiendo a las iglesias para dividir a los hermanos dentro de la iglesia local, para hacer divisiones, que algunos hermanos se vayan de la iglesia y formen otro grupo aparte, que hayan enemistades en la iglesia, que haya murmuración, es la falta de sometimiento a la autoridad. La autoridad la vemos en el hogar. Dios ha puesto un orden en el hogar. Dios ha puesto un orden también en la iglesia local. Y cuando nos vamos contra la autoridad, ahora bien, cuando pensamos en los ancianos como la autoridad de una iglesia, esos hombres también están bajo autoridad. ¿Cuál es la autoridad bajo la que están los que son, digámoslo así, los ancianos o los pastores en la iglesia? Es la palabra, ¿cierto? Es Dios por medio de su palabra. Por eso hablábamos acerca de una cláusula que tenemos en las Escrituras para que nosotros no nos sometamos a cualquier autoridad. Y la única cláusula que nosotros vemos en las Escrituras para no someternos es que esa autoridad vaya en contra de la palabra de Dios. Si el esposo va en contra de la palabra de Dios y no quiere, por ejemplo, no quiere permitir que la esposa se congregue, que lea las Escrituras, pues entonces ahí ella está obligada a someterse a Dios primeramente. Como leíamos, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si en la iglesia los ancianos, los predicadores, un día se paran en el púlpito a predicar algo que va en contra de las Escrituras, la iglesia no debe escuchar, no debe someterse a esos hombres, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Sin embargo, la falta de sujeción, hablemos de la iglesia local, la falta de sujeción, de una sujeción bíblica, ¿cierto? Para eso también tenemos parámetros en las Escrituras. Leíamos que los hermanos en Hebreos 13:17, someteos a los ancianos, dice una versión, la Reina Valera dice, obedeced a vuestros ancianos y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Dos problemas aquí: la falta de sometimiento, pero también el problema puede estar por el otro lado, la falta de los ancianos velar por las almas de la iglesia en varias áreas. En cuanto a la predicación de la palabra, muchas veces se enseñan muchos temas, se puede enseñar muchas cosas, pero no se está predicando la palabra del Señor en su contexto. Entonces eso trae consecuencias, porque los hermanos no están viendo un ejemplo de alguien que estudia la palabra, que interpreta correctamente la palabra. Por otro lado, también dejamos de velar por las almas cuando no discipulamos, cuando no pastoreamos, cuando no estamos pendientes de las ovejas. Allí estamos dejando de velar por las almas. Pero por otro lado, el problema es el pecado y las artimañas del enemigo obrando en una iglesia, en un miembro de la iglesia, en varios miembros de la iglesia, para no someterse a la iglesia local. Cuando nosotros hablamos de la iglesia local y de cómo funciona la iglesia local, muchas veces para algunos hermanos esto suena como algo extraño, para otros es como piensan algo así como: yo por qué voy a tener que someterme a un grupo que no, o sea, que legalmente no tiene ninguna autoridad sobre mí.
Yo quiero ir a la iglesia, yo quiero es ir a escuchar palabras de ánimo, palabras de consolación. Yo quiero ir a aprender historias bonitas de las Escrituras y compartir y tener comunión con los hermanos, pero yo no quiero que me hablen de autoridad, de sometimiento. Por eso la palabra disciplina está desapareciendo ya de muchas iglesias y de muchos púlpitos. Esa doctrina conocida en la antigüedad como la disciplina bíblica está desapareciendo de las iglesias. Digámoslo así, la membresía bíblica, también este concepto está desapareciendo, porque la mayoría de las iglesias ya no tienen un manejo, un control de una membresía bíblica. Todo el que llega a la asamblea puede participar de la cena del Señor. No sabemos si es bautizado, no sabemos si la persona es casada o vive en unión libre, no sabemos qué lucha, qué pecado tiene esta persona, pero bienvenido a la cena del Señor. Lo importante es que muestre un interés por participar en la comunión. Entonces todo este tipo de conceptos van desapareciendo y detrás de todo esto está el enemigo. Cuando una iglesia ya no maneja la disciplina bíblica o cuando los miembros de la iglesia comienzan a rebelarse contra este tipo de enseñanzas y de doctrinas de las Escrituras, vemos que la mano del enemigo está obrando en todo esto. Dice el texto de allí de Efesios: por lo demás, hermanos míos, versículo 10, Efesios 6:10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Necesitamos, hermanos, fortalecernos para muchas cosas. Si pensamos en nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo necesita fortalecerse en el sentido de que necesita descanso, necesita una buena alimentación, necesita ejercicio, necesita dormir bien para que el cuerpo esté bien, esté fortalecido. De la misma manera, en el área espiritual, en la parte espiritual, nosotros también debemos estar alentados, por decirlo así, estar aliviados espiritualmente. Y la palabra que Pablo usa aquí es la palabra fortaleceos. ¿Qué significa fortalecerse? O fortaleceos, como dice la Reina Valera. ¿Qué dicen, hermanos? ¿Qué es fortalecerse? Porque aquí hay un llamado: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vemos aquí, en cierta forma, un imperativo: fortalecerse. Y es interesante que no dice solamente fortaleceos o fortalezcase, porque también podríamos pensar que entonces nosotros nos decimos a nosotros mismos: sí se puede, sí podemos. No, es cuestión de poner de parte de uno, es cuestión de sacar el potencial que hay en nosotros. Sí, está bien, es difícil someternos en el trabajo, es difícil someternos en una iglesia, es difícil someternos a las autoridades civiles, pero yo tengo que mentalizarme de que es lo correcto. Entonces, ¿será que se trata de algo así? Complicado, ¿cierto? Complicado, porque cuando tratamos de hacer estas cosas, y eso es lo que vemos hoy día, los libros de superación, los libros de psicología, lo que nos instan es a eso, ¿cierto? Como a que nosotros mismos nos digamos que sí podemos, y si tú te dices que tú puedes, tú vas a estar fuerte, tú vas a estar firme. Como decía Linares, este mundo es de nosotros los triunfadores. No.
se trata de fortalecerse en el Señor. Es fortalecerse en el Señor. En Él está la fortaleza. Él es nuestra roca, nuestra fortaleza, nuestro escudo. Él es a quien nosotros debemos acudir, sea en el momento de aflicción, o sea en el momento de debilidad, cuando nosotros necesitamos el poder de Dios para hacer una tarea difícil, como por ejemplo someterse, como por ejemplo vivir en unidad, como por ejemplo vivir en comunión en la iglesia, porque de eso es de lo que viene hablando. El capítulo 4, donde termina esa parte que es mayormente teológica de Efesios, el capítulo 4 comienza esa parte más práctica y comienza hablando ¿de qué? De la unidad, de guardar la unidad en el vínculo de la paz. Pero luego va a mostrar cómo el pecado que hay en nosotros interfiere en esa unidad dentro de la iglesia. Y el resto del capítulo 4 lo que nos está mostrando es que el pecado que habita en nosotros es lo que hace que esa unidad esté obstruida de cierta forma. Luego el capítulo 5 comienza nuevamente Pablo a hablar: sean pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como Cristo nos amó. Vaya tarea tan difícil, hermanos. Eso no es fácil. Es una tarea difícil que no se logra diciéndose a sí mismo: si se puede, tú puedes amar a los hermanos. Es una tarea que nosotros no podemos realizar solos. La cuestión de la edificación de la iglesia, el manejo de los dones espirituales. Necesitamos del Señor. Luego empieza a hablar de la sumisión, de la sujeción. Pero y el versículo 10 comienza diciendo: por lo demás, hay otra versión que me gusta mucho, como dice, lo voy a leer aquí en Nueva Traducción Viviente. Dice así, una palabra final: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Y también en la Nueva Versión Internacional dice: por último, fortalézcase con el gran poder del Señor. Entonces el punto en todas estas versiones es: el poder y la fortaleza está en el Señor. Recuerdo esa historia cuando David está huyendo de Saúl. Él pasa a los filisteos lo adoptan, por decirlo así, e incluso hasta le dan una ciudad llamada Siclag. En 1 Samuel 30 está la historia. Dice que en cierto momento David con sus hombres fueron a hacer una incursión, y por allá pues ellos tenían que dar cuenta a los filisteos, y resulta que llegan a su ciudad y ellos se encuentran con un panorama desolador. La ciudad había sido quemada, destruida, y las esposas y los hijos de todos estos hombres, que eran unos 600, habían sido secuestrados. Voy a leer una parte de la historia. Dice el versículo 1 de 1 Samuel 30: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam
jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en su Dios. Una situación muy dura. Imagínense, hermanos, que uno llegue a la casa y que la esposa no esté, ni los hijos, a todos se los llevan secuestrados, queman la ciudad, pero dice que la cosa se empeoró cuando aquellos 600 hombres estaban hablando, el culpable de esto, ¿quién es? Y empezaron a buscar culpables. Pues el líder, David, es el culpable, apedrémoslo. Imagínense la situación. Usted llorando, porque dice ahí que David lloró hasta que le faltaron las fuerzas. Usted está llorando, bien afligido, desconsolado, y escucha que lo quieren apedrear. Dice la Escritura que David se fortaleció en su Dios. Él estaba en un momento de aflicción, él tenía una tarea difícil por delante. Recuerden que solo eran 600 soldados, y lo que él no sabía era que tenía que ganar la batalla solo con 400, porque hay 200 que se quedan cansados en el camino. Pero su fortaleza estaba en el Señor. Hermanos, en la tarea que nosotros tenemos como pueblo de Dios, como iglesia, en cuanto a los asuntos de la iglesia local, pero también en cuanto a la gran comisión, porque las iglesias locales no están porque sí, o para hacer un adorno, o para hacer un lugar donde cada 8 días o varias veces en la semana nos reunimos, estudiamos, tenemos comunión para la casa, de aquí a 8 días lo mismo y así. No, hay un propósito mucho más amplio de Dios con cada iglesia local. Es cumplir la gran comisión. Es que el reino de Dios se extienda más. Es que el evangelio sea predicado. Si el Señor permitió que estemos aquí, una pequeña iglesia local, Él tiene un propósito. Y el propósito no es que dentro de 20 años ya hayan aquí unos 10 ancianitos y que esos 10 ancianitos se mueren y se acabó la iglesia. Si Dios nos tiene aquí es con un propósito, la gran comisión. Pero es una tarea difícil. Es una tarea difícil. Si se torna difícil someterse a una autoridad establecida por Dios y clara en las Escrituras, ¿cuánto más difícil es obedecer en una tarea tan grande como participar en la gran comisión, de acuerdo al don que cada uno ha recibido, como vimos en el capítulo 4? Es una tarea grande de llevar el evangelio. No es fácil, porque no todos tenemos el don de evangelista. Es un don tristemente muy escaso. Conozco pocos evangelistas. Y muchos, o los pocos evangelistas que hay, lamentablemente en muchos el enemigo ha ganado ventaja. Otros tal vez tienen el don, pero están ahí sin saber qué don tengo, en qué puedo servir al Señor. Pero tal vez es el evangelista de la iglesia que está ahí dormido, sin saber que hay una gran tarea por cumplir. En esta dura tarea, hermanos, nosotros nos podemos fortalecer en el Señor. Pablo tuvo una tarea difícil. Estaba en la cárcel. Él sabía que ya había llegado a la meta, había cumplido con su labor, pero le faltaba algo aún, morir.
Ahora, la muerte de Pablo no tuvo ningún efecto salvífico, ni tuvo ningún efecto en la fundación de la iglesia, pero la muerte de Pablo iba a impactar a muchos creyentes. Por eso él dice que deseaba ser derramado como libación por la iglesia, porque con la muerte de Pablo, y es más, con el sufrimiento de Pablo, dice, creo que es en Filipenses, que con el encarcelamiento de Pablo, muchos se animaban para predicar con valor el Evangelio. Cuando él está allí, él dice, bueno, la situación está difícil, todos me abandonaron. Dice que Clemente se fue a Dalmacia, que Marcos también se había ido, que Demas se había ido también amando más este mundo. Y luego dice Pablo, en mi primera defensa, ninguno estuvo conmigo. Eso está allí en 2 a Timoteo. En mi 4:16, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les he tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. El Señor estuvo a mi lado, me dio fuerzas, pude cumplir con el propósito de predicar a estos gentiles la palabra de Dios. Versículo 11 de Efesios 6. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Estoy leyendo Nueva Versión Internacional. Póngase toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente contra las artimañas del diablo. De modo que Satanás está detrás de muchos de los sufrimientos del cristiano. De modo que Satanás está detrás de muchas de las tentaciones, de muchos de los ataques para la iglesia. Pues ya habíamos visto en el capítulo, creo que fue 4 o 5, que nosotros nos enojamos, podemos dar lugar al diablo. 26. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Hermanos, Satanás, el diablo, es real. El diablo no es un mito, no es un ser mitológico al cual se le hacen unas fiestas en este lugar, no es un señor de cachos y cola, de piel roja. Es un ser espiritual y es real. No es todopoderoso, no es omnisciente, no es omnipresente, no es inmutable, no es perfecto, pero es un ser poderoso y es peligroso, hermanos. Es peligroso. Un enojo entre pareja, un enojo con un hermano, un problema sin solucionar entre hermanos o entre pareja, puede ser la causa de algo muchísimo peor, hermanos. ¿Cuántos divorcios conocemos? Se le da un ladito. Había un dicho que decía mi abuela, que algo así como que le da un dedo y se toma toda la mano. Una endijita, hermanos, una endijita que usted le dé a Satanás, él va a aprovechar. Ahí dice, ahí es muy clarito. Ni deis ¿qué? Ni deis lugar al diablo. Ni deis lugar al diablo. Dice que vestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas. La palabra acechanzas
como lo leímos en esta otra versión, está hablando de artimañas, pero también puede estar hablando del engaño o de los trucos que Satanás usa para, valga la redundancia, engañar al creyente. Hay un texto en 2 Corintios 2:11 que dice: para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. La Reina Valera dice sus maquinaciones. ¿Qué es una maquinación? Lo mismo, es la misma palabra. Las artimañas del enemigo, los engaños, los trucos, las acechanzas que Satanás usa. Dice, para que Satanás no gane ventaja, dice la Reina Valera, no gane ventaja. Hermanos, de modo que según este texto y el contexto de las Escrituras, el diablo va ganando ventaja. Tremendo esto. Él va aprovechando la oportunidad, Él va aprovechando la ocasión que nosotros por nuestro pecado le damos. Él va a entrar por cada puerta abierta que usted le deje. Ahora, si es directamente, no lo sabemos. Pues como no es omnipresente, tal vez Él no puede estar tentando a cada cristiano en todo el mundo a la misma hora, no puede. Pero este texto nos habla de un ejército, de un gran ejército que Satanás tiene. Ahí es donde miramos entonces en el versículo 12, donde nos dice que nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. No es con carne y sangre, no es con seres humanos. Su lucha no es con el vecino, su lucha no es con los hermanos en la iglesia. El problema no es su esposo, el problema no son sus hijos. Hay seres espirituales detrás de todos los problemas de la vida. Ojo, no estamos ignorando el pecado que habita en el hombre, pero precisamente es por el pecado que hay en el hombre que Satanás gana ventaja. Usted le da lugar y él va conquistando. Es como alguien que va conquistando, no sé, en un juego de mesa, por ejemplo. Recuerdo que hace mucho jugábamos con mis hermanos un jueguito que era con el mapa mundi, y a usted le tocaban ciertos países y usted podía ir conquistando y usted podía adueñarse de toda América, y para ganar el juego usted tenía que tener el que tuviera más territorio, ese ganaba el juego. Entonces usted tenía que usar estrategias, creo que era RIS que se llamaba el juego. Usted tenía que usar estrategias para combatir, y ni me acuerdo cuáles eran las reglas, pero era muy entretenido. Entonces usted iba ganando terreno. Hermanos, algo así es lo que Satanás hace en su vida. Le damos lugar al diablo al no sé, al escuchar voces de personas que dicen, no, es que no es necesario leer tanto la Biblia. ¿Han escuchado eso? ¿Para qué tanta Biblia? Yo recuerdo hace mucho en un campamento de jóvenes, y eso me marcó, a jóvenes diciendo es que para que un grupo de jóvenes funcione no hay que llevar tanta Biblia. O sea, no. Eso hay que hacer esas actividades porque tanta Biblia cansa a los muchachos. Tristemente, muchos predicadores piensan así. No, yo
Tristemente uno escucha a hombres intelectuales, influyentes en la iglesia decir que no es necesario leer tanto la Biblia. No, eso es mejor pasar una semana en meditación profunda, y el Señor habla. Hermano, le estamos dando lugar al diablo cuando abandonamos la palabra de Dios. Él va ganando ventaja, porque el día de mañana ya no vamos a necesitar orar. ¿Para qué? ¿Para qué congregarse? Entonces vamos cediendo, el diablo va ganando terreno, porque es una lucha ardiente. Por nada usa la expresión lucha. Nuestra lucha no es contra seres humanos o contra carne y sangre. Está hablando de una batalla, está hablando de una guerra encarnizada, está hablando de que tenemos que estar dando el pecho todos los días en esta lucha. Es una lucha a la que no podemos ceder. Es una lucha a la cual no podemos darnos el lujo de rendirnos. En el momento que vamos a torcer nuestro brazo, Satanás va a ganar más y más ventaja. Dice Pablo, no ignoramos sus maquinaciones. Y era una palabra que se usaba antiguamente para hablar de trucos de magia. De cómo los magos, o cómo se llama, no sé cómo le decían antiguamente, iban de pueblo en pueblo haciendo trucos, engañando a la gente, y le quitaban el dinero a la gente. Ya los estafaban con sus trucos, con sus shows. Eso es lo que hace el diablo. Nos va a mostrar algo muy bueno, algo muy bonito, pero luego nos engaña, caemos, y ahí va a estar listo para acusarnos. Por algo es llamado también el acusador en las Escrituras. Dice 1 de Pedro 5:8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hermanos, como cristianos no nos podemos dormir. No nos podemos dormir pensando que como ya somos cristianos, ya Satanás no puede tener ningún efecto en nosotros. Ahora, hay que tener mucho cuidado de no irnos a un extremo. Hay un extremo en esto. Hay hermanos que andan por ahí sacándole demonios a otros hermanos dentro de la iglesia. Que usted está muy enfermo, que usted le está yendo muy mal en los negocios, que usted tiene muchos problemas en su hogar, venga que usted hay que exorcizarlo. Hacerle un exorcismo, hijo, venga para acá. No, Satanás no puede poseer a un cristiano, porque el cristiano ya está poseído por el Espíritu Santo. Otro extremo también es ir echándole la culpa al diablo de todo lo que pasa. Y se me cayó una taza y se me quebró, este diablo, ¿por qué? ¿No han escuchado ese tipo de personas? Que todo es el diablo. Y cada pecado es un demonio. Espíritu de fornicación, huye. Espíritu de mentira, huye. Espíritu de pornografía, huye. Todos son espíritu, y el hombre no tiene la culpa de nada. Es un extremo peligroso, pero otro extremo es ignorar las artimañas del enemigo. Pablo dice, no ignoramos sus maquinaciones. No ignoramos que Satanás tiene poder y que Satanás influye en las familias, en las vidas de cada cristiano y en las iglesias. Si se le da lugar a Satanás en la iglesia local, él va a aprovechar
Él va a aprovechar y de pronto divide una iglesia aquí, otra iglesia allí. De pronto hace que los miembros de una iglesia se aburran y se sientan oprimidos y no se sometan a la autoridad. Entonces se van y buscan una iglesia donde usted puede llevar una vida normal, secularmente hablando. Y solamente saca un domingo por ahí, cada 15 días se reúne y no pasa nada. Y las iglesias sanas se van vaciando hasta que terminan. Si una iglesia local le da lugar al diablo, él puede hacer de las suyas. Nuestra lucha es con Satanás, hermanos. No es con los hermanos. Si un hermano habló mal de mí, si un hermano me malinterpretó, si tuve un malentendido con un hermano, si tengo un problema, si un hermano no me pagó un dinero, hermanos. Por eso Pablo dice, ¿por qué no sufren más bien el agravio? A veces tenemos que agachar la cabeza, perdonar. Y muchas veces, aunque no tengamos la culpa, pedir perdón. Porque sabemos que detrás de todo esto está Satanás. Eso sí, por medio de las Escrituras, mostrar la verdad en amor. Por medio de las Escrituras. Muchas veces queremos arreglar los asuntos, los problemas, es imponiendo mi punto de vista, imponiendo mi parecer. Pero no, es la palabra de Dios. Recuerden, Satanás puede ganar ventaja en cualquier asunto, por pequeño que sea, en la iglesia. Ese es un comentario que llegó a mis oídos. Es que el hermano fulano o la hermana fulana dijo tal cosa, o esa hermana porque hará esto o aquello en la iglesia. Entonces todo eso comienza a trabajar. Entonces, hermanos, le podemos dar lugar a Satanás. Después vamos nosotros y decimos lo que nos dijeron y le añadimos un poquito. Claro, ahí va a estar el diablo, listo. Recuerden, es una lucha espiritual. La Biblia dice que Él es el príncipe de la potestad del aire. Hay un ejército de seres espirituales constantemente influyendo en lo que pasa en el mundo y cuando se le da lugar, influyendo también en lo que pasa en la iglesia. La Biblia dice que Él es el Dios de este mundo, que ciega el entendimiento o la mente de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Jesucristo. Él miente, Él envenena a las personas, Él ciega a los incrédulos para que no oigan el Evangelio de salvación, pero Él también opera y obra en creyentes que le dan lugar. Pedro era creyente, él creía en el Señor Jesucristo, pero un día la Biblia dice que él fue pedido por Satanás para ser zarandeado, y Pedro se le presenta al Señor Jesús y le dice, después de que el Señor dice que es necesario que él padezca por los gentiles y que sea crucificado y que al tercer día resucite, Pedro le dice, Señor, en ninguna manera eso te acontezca. Señor, ten compasión de ti, que eso no te suceda. El Señor le dice, apártate de mí, Satanás. Apártate de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas del cielo, sino en las terrenales. Pedro fue usado por Satanás. Hay una diferencia muy grande en Pedro y en Judas. Judas fue tomado por Satanás. Satanás llenó a Judas. Fue poseído por el diablo. Pedro fue influenciado. El Antiguo Testamento dice del diablo,
En Zacarías 3:1, entonces me mostró a Josué, el sumo sacerdote, que estaba de pie ante el ángel del Señor, y a Satanás, que estaba a su mano derecha, como parte acusadora, dice la Reina Valera, para acusarle. Él es el acusador. Él es el acusador de los hermanos. Dice también en Apocalipsis, el acusador de los hermanos. Él se opone a los propósitos de Dios. Dice en 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 18, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Ahí necesita uno mucho discernimiento. La Biblia dice que el Espíritu Santo en una ocasión le prohibió a Pablo pasar de un lugar a otro. El Espíritu Santo le prohibió ir a cierto lugar. Pero aquí Pablo está diciendo que fue el diablo el que los estorbó para que no fueran a Tesalónica. A veces el Señor puede tener un propósito, mostrarnos por el Espíritu Santo, hacer algo, y Satanás se puede oponer a un proyecto, a un propósito de la iglesia local. Satanás se puede oponer. Ahí es donde necesitamos estar fortalecidos en el Señor, en el poder de sus fuerzas, siendo llenos del Espíritu Santo, discernir si la oposición viene de parte de Dios, en el buen sentido de la palabra, como pasó allí con Pablo cuando el Espíritu Santo le prohibió, o si esa oposición viene de Satanás. Aquí dice que el diablo les impidió ir a Tesalónica. Primera Timoteo 3. Primera Timoteo 3. Dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Hablando de los requisitos de los ancianos, dice que algo fundamental en un anciano es que tenga buen testimonio, no solo de los hermanos de la iglesia, no solo que los hermanos de la iglesia local lo tengan en alta estima, sino que sea de buen testimonio para con los de afuera, porque de lo contrario, Satanás puede ganar ventaja en esto. Puede caer en descrédito, dice el texto, y en lazo del diablo. La idea es que el diablo puede ganar ventaja. Puede ganar ventaja. Entonces, hermanos, hay muchos textos más que nos hablan de las artimañas del enemigo. Dice, por ejemplo, en 1 Juan 5:19 que el mundo entero está bajo el maligno. Es un ser peligroso. Pero si nosotros nos vestimos de la armadura de Dios, si nosotros nos fortalecemos en el Señor y en el poder de sus fuerzas, si nosotros nos sometemos a Él y a su palabra, hay un texto que no lo apunté que dice, someteos a Dios, resistid al diablo. Lo tengo revuelto en mi cabeza. Santiago, creo que está en Santiago capítulo 2. Debemos someternos a Dios, y estoy uniendo esto con lo que veíamos hace 8 días de la sumisión. Someternos a Dios y resistir al enemigo, oponernos a Él. Gracias, hermano. 4:7. Oponernos a Él, porque Él se opone a la iglesia, Él se opone a Dios.
Él se opone a Dios y a todo lo que es objeto de culto. Dice la Escritura que Él se opone a todo lo que es de Dios. Debemos vestirnos, hermanos. Dice el versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Recuerden, veíamos hace unos meses, los días son malos. Los días son malos, en el sentido de que todos los días tenemos retos en nuestra vida. Todos los días tenemos que tomar decisiones. Todos los días hay aflicción de una u otra manera, en diferentes medidas. Tal vez la aflicción de hoy no fue tan fuerte. Tal vez fue solo, no sé, un dolor que nos dio el día de hoy, o tal vez un momento donde se nos agotó la paciencia con nuestros hijos, o un disgusto con la esposa. Son cosas que causan aflicción. El sol tan fuerte y trabajando en el campo, eso causa aflicción. La necesidad de comprar algo, de pagar algo y no tener dinero, todo eso hace parte de las aflicciones, de los retos que tenemos que enfrentar a diario, pero hay veces que las aflicciones son en una medida mucho más grande. A eso la Biblia lo llama el día malo. El día malo, el día de la tentación, el día en que el diablo acusa, el día en que el diablo nos quiere ver derrotados y caídos. Por eso es hoy que nosotros debemos vestirnos de la armadura de Dios. Es hoy que nosotros nos tenemos que fortalecer en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Es hoy que tenemos que abrigarnos bajo las alas del Omnipotente. Es hoy que nosotros debemos someternos al Señor, someternos a la palabra, hermanos. Es hoy que nos tenemos que empapar de la Biblia, empaparnos de la palabra de Dios y obedecer su palabra. Porque cuando llegue la tentación grande, cuando llegue la prueba grande, vamos a estar firmes. Si no le prestamos atención a las cosas pequeñas y las pasamos por alto, eso no es nada. Una simple mentirita, eso no es nada. El día que llegue la tentación grande, usted va a ceder. Tenemos a Job. Cuando llegó la prueba, que era el mismo diablo el que estaba detrás de todo lo que le sucedió a Job, con permiso de Dios. Dios le permitió, así como Dios le permitió al diablo que zarandeara a Pedro en cierto momento, Dios le permitió al diablo atacar a Job. No solamente quitarle sus bienes y sus hijos, sino su salud. Y luego lo acusó por medio de 3 hombres que se dejaron usar por Satanás para acusar, porque esa es la tarea de Satanás, acusar. Usted está así porque usted fue en el pasado de esta y de aquella manera. Si usted no fuera un pecador, usted no estaría en esta condición. Pero Job se mantuvo firme. Job resistió la acusación, el ataque del enemigo, no porque era muy fuerte, no porque era mejor, sino porque estaba abrigado en Dios, con Dios. Él estaba fortalecido en Dios, como David, como Moisés, que dice la Escritura que se sostuvo como viendo al invisible. No pensemos nunca, hermanos, que somos muy fuertes. Pues el que piensa estar firme, dice la Escritura, mire que no caiga. Recuerden a Pedro, que se sintió muy firme. Señor, yo nunca voy a caer. Señor, ellos te van a negar, sí, pero si todos te niegan, yo no te voy a negar. Si es posible, yo voy contigo hasta la muerte. Pero pocas horas después había negado 3 veces al Señor y tuvo que llorar amargamente y reconocer que sin Él no somos nada. Y todos dijeron lo mismo, dice uno de los evangelios.
Sin Él no somos nada. Hermanos, fortalezcámonos en Cristo. Podemos leer nuevamente para terminar el versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos, pero no olvidemos la palabra del Señor. El Señor, como hemos cantado muchas veces, el Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Y es en el poder de sus fuerzas. Porque a veces nos fortalecemos o pensamos que estamos fortalecidos, pero estamos actuando es bajo nuestras fuerzas. Sí, Señor, tú tienes un propósito en mi vida. Sí, Señor, tu palabra dice esto y aquello. Sí, Señor, tu voluntad es que yo me someta, tu voluntad es que yo te sirva, pero Señor, yo tengo un mejor plan. Hermano, es en el poder de sus fuerzas, el poder de su sabiduría, el poder de su amor, de su gracia para con nosotros. Hermano, el Señor siempre quiere lo mejor para nosotros. Así sea en el desierto, Él siempre quiere lo mejor para nosotros. Que Dios nos ayude, hermanos. Seguimos en otra ocasión con las partes de la armadura. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque